Hola chicos, buenas noches. Esta es la clase número 3 del segundo intento porque terminé el primero y me di cuenta que se grabó sin voz. En fin, vamos a comenzar. Ok, con esta clase comenzaríamos el programa de lectura 1. Vamos a comenzar por ver los propósitos de aprendizaje. Que ya lo habíamos visto un poquito en la presentación y el encuadre del curso. Y tenemos como primer punto que vamos a estar constantemente aplicando estrategias de lectura. Estrategias que ya estuvimos viendo también en el propedéutico. Entonces es un poquito de estar recordando todo lo que vimos. Asimismo, también vamos a seguir utilizando las TIC para recabar, procesar y compartir información. Como ya lo habíamos mencionado, vamos a estar haciendo uso de diferentes plataformas. Vamos a apoyarnos en Classroom. Nuestro fuerte va a ser Schoology, como ya lo habíamos platicado. Y también haremos uso del Facebook y del Messenger. ¿De acuerdo? Ok, ya vieron que por lo menos por medio del Messenger hemos tenido contacto. Al parecer casi está completa nuestra red de interacción maestra-alumnos. Y bueno, así vamos a continuar. Bien, el bloque 1. ¿Qué nos indica el bloque 1? Que es con lo que vamos a comenzar. Los aprendizajes esenciales. Les había comentado en la primera clase que habíamos reducido al máximo el programa de la materia, dado que el semestre es muy corto. Se redujo a un bimestre básicamente. Entonces, bueno, dentro de los aprendizajes esenciales tenemos el primero, que sería identificación de los elementos del proceso comunicativo y las formas de comunicación humana. En este sentido, los dos temas principales que abordaríamos el día de hoy sería proceso comunicativo y tipos de lenguaje. Ahora bien, les explico cómo vamos a trabajar de aquí en adelante en lo que corresponde a los contenidos de la materia de lectura. Ok, vamos a ir trabajando. Yo les voy a estar proporcionando material teórico que van a tener que leer antes de la clase. Leer y trabajar antes de la clase. Estos materiales sí se van a imprimir. Yo les voy a ir indicando qué se imprime y qué no. Pero de entrada les adelanto que estas 4 páginas que componen nuestro primer material de trabajo del curso, de la materia como tal, sí se van a imprimir. ¿Ok? Entonces, como primer paso tenemos imprimir. Como segundo paso, yo les había pedido como parte de los útiles que iban a necesitar para poder trabajar, una libreta tamaño profesional, preferentemente de cuadro grande. Bien. Lo que vamos a hacer con estas hojas, en primer lugar, además de imprimir, vamos a cortar y pegar. La manera de cortar va a ser por mitades. Sugerencia. Yo les sugeriría que las doblaran a la mitad, que marcaran muy bien el doblez con su uña. Y aunque ahí aparece la indicación unas tijeritas, yo creo que podría funcionar mejor una regla o quizá a mano limpia. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que no corten la paginación. Si ustedes notan, los materiales están paginados con la intención de que ustedes lleven una secuencia. Bien. Ya cortamos nuestras hojitas, ya tenemos nuestras 8 mitades y ahora viene la parte de pegar. Vamos a pegar una mitad en cada página. Así lo vamos a hacer con la primera y hasta llegar a la número 8. Vamos a pegar con un lápiz adhesivo, otro de los materiales que ya les había pedido. Y sí tiene que ser lápiz adhesivo, la marca es lo de menos, pero lápiz adhesivo porque si lo pegamos con resistol blanco, que es el líquido, las hojas quedan muy feas, quedan tipo chicharrón y estéticamente no es agradable.
ver así nuestra libreta. Ok, ya pegamos nuestras hojas. El siguiente paso sería trazar márgenes. Quiero su libreta con márgenes. Nos vamos a enfocar sobre todo a los márgenes laterales, derecho e izquierdo. Superior e inferior no me interesan. Y los márgenes los vamos a trazar de la siguiente manera. El ancho nos lo va a determinar el tope de la hojita que pegamos. Vamos a necesitar una regla, otro de los materiales que ya les había indicado. Vamos a agarrar un color, el que ustedes prefieran. Yo sugeriría que no fueran colores deprimentes de alguna manera, porque de repente eligen cada color. Me ha tocado ver márgenes color café oscuro, negro, azul marino. Y digo, no son como que colores muy agradables a la vista. Pero bueno, ustedes sabrán. El caso es que les guste, les agrade abrir su libreta. ¿Sí? Tal vez será que yo soy muy visual y me jala mucho todo eso de los colores, los tipos de letra, las imágenes. Y quizá por eso quisiera o pienso que los alumnos les podría funcionar mejor. Pero bueno, ya es cuestión de cada quien. Ok, entonces vamos a trazar nuestros márgenes. Una simple línea recta, repito, del color que quieran, por ambos lados. Ok, una vez que ya trazamos nuestros márgenes, nuestra libreta va a quedar así. Esta es más o menos la manera en que quedaría. ¿Okay? Si ustedes imprimieron a color, los circulitos que encierran determinadas palabras ya van a estar en color rojo. Si imprimieron a blanco y negro, no importa, en realidad es lo mismo para mí. Van a agarrar su color rojo y van a remarcar los círculos en rojo. ¿Se acuerdan que les pedí también un color rojo? Ok, entonces vamos a remarcar el contorno de los círculos. Solo el contorno. No quiero que los coloren por completo, porque de lo contrario, perdemos el objetivo principal, que es resaltar determinadas palabras, que en este caso es vocabulario contextual, que desde mi punto de vista creo que pudieran no conocer. Antes lo que hacía, cada vez vamos perfeccionando nuestras técnicas, y lo que hacía era pedirles a los alumnos que identificaran cuáles eran las palabras que no conocían. Pero pues le hacían el cuento y según ellos todo lo conocían. Y cuando yo les hacía preguntas específicas sobre determinadas palabras, pues resultaba que no las conocían. Entonces de ahí en adelante opté por mejor yo marcarles las palabras que a mi punto de vista no conocen y asunto arreglado. ¿Vale? Entonces, bueno, ustedes me van a ayudar marcando el contorno. Luego, el siguiente paso sería buscar y anotar sinónimos en los márgenes que trazamos, o más bien fuera de los márgenes que trazamos, en ese espacio que quedó. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar la palabra en el diccionario. Vamos a ver cuál es la definición que nos da. Y a partir de esa definición, vamos a tratar de interpretar y de buscar una palabra diferente a la que nos aparece en el texto, pero que sea un sinónimo. Los sinónimos que anotemos tienen que ser acorde al sentido del texto. ¿Sí?
porque habíamos hecho un ejercicio dentro del propedéutico, un ejercicio que era justamente buscar sinónimos. Y una niña me decía que en la actividad había algunas que le marcaban mal y que ella había puesto sinónimos. Sí, pero hay sinónimos que funcionan más de acuerdo al contexto. Y esos son los que tenemos que utilizar. Ejemplo, para la palabra proceso, pues el sinónimo más apropiado podría ser pasos, porque un proceso justamente es eso, pasos. Luego, complejos. Complejos, un sinónimo podría ser difíciles, pero de acuerdo al contexto en el que estamos trabajando, los sistemas de comunicación humanos no serían difíciles, más bien serían elaborados y por eso le llamamos complejos. Trascendencia sería importancia. Y así nos vamos a seguir con todos los demás sinónimos. Luego, el siguiente paso ya tenemos así, más. Les voy a pedir que marquen también flechitas, eso se me pasó comentarles. Sería conveniente que marcaran flechitas para que no perdamos de vista cuál es el sinónimo que corresponde a cada palabra. Y también las flechitas tendrían que venir en rojo, pues para que más o menos corresponda a lo que marcan los círculos que marcaron en la lectura. Ok, de tal manera que el siguiente paso sería el subrayado. ¿Mm? Vamos a subrayar con un marcatextos. Marcatextos, aclaro, fue otro de los útiles que les pedí. Bien, el marcatexto, el color que quieran. Y les decía que compraran varios porque es un material que vamos a estar utilizando de manera constante. Entonces es un marcatextos. Y vamos a subrayar todo lo que serían ideas principales. Nótese cómo aparentemente en este texto que tienen de ejemplo, pareciera ser que subrayé solo palabras clave, pero no. En realidad son ideas principales, porque si nosotros leemos lo subrayado, nos damos cuenta que es un texto que tiene sentido. Dice, el hombre es un ser social, la comunicación se convierte en una necesidad. Porque luego, hablando de la comunicación, tenemos que es un proceso mediante el cual una persona transmite o informa algo a otra persona. Luego habla de los elementos, que serían el emisor que transmite algo, el receptor que recibe el mensaje. ¿Se fijan? Entonces, subrayé lo esencial. Eso es lo que vamos a hacer. Ok, una vez que ya trabajamos nuestros textos, y aclaro que así lo vamos a hacer con todas las demás lecturas, vendrán ejercicios en plataforma. En este caso, para esta semana solamente hay 2 actividades. La primera, que es el proceso comunicativo, y la segunda, que es tipos de lenguaje. Ambas ya están cargadas en plataforma en este momento. Y van a tener como fecha límite el día viernes. Ok. Y hasta aquí yo les pediría que hicieran una pausa. Que pararan el video de la clase, que fueran a revisar su material. Y después de revisar su material, que regresaran a ver la clase, porque vamos a estar trabajando con un modelo que le llamamos clase invertida. ¿Sí? Donde en la clase invertida lo que hacemos es que el alumno revisa teóricamente la información y ya con cierta información, sí, repito nuevamente la palabra, lo siento, no se me ocurrió otra en este momento. Bueno, ya que tienen mayor información, tiene la capacidad de poder externar dudas más fácilmente, de poder interactuar, que es la idea de la siguiente clase presencial que tengamos, externar dudas. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, ya pausaron aquí la clase, se fueron a revisar su material y ahora sí, después de haberlo trabajado, regresan a la clase. Ok, primero les quiero contar. Ya se los había dicho, pero se los repito nuevamente. No voy a tomar en cuenta actividades si no han configurado su cuenta.
Ya tienen una guía de configuración de cuenta donde les dice cuáles son los aspectos que se debe considerar. Pocos lo han hecho, muy pocos en realidad. Si nosotros nos vamos a revisar cómo están los grupos, les voy a mostrar. Este es el primero A. Vean cómo faltan todavía muchos niños por configurar su cuenta. ¿Sí? Si nos vamos a la siguiente página, pues está exactamente igual. Faltan muchos. El primero B, igual. Vamos a la siguiente página y aquí tenemos cuentas repetidas, que ya les había dicho que esas cuentas repetidas me tienen que contactar para que les ayude a fusionar. De tal manera que conserven sus actividades, aun cuando las hayan subido con diferentes cuentas, pero se quede solamente un perfil. La segunda página, el primero B, vean, más alumnos repetidos y siguen sin configurar cuenta. La del C luce un poquito mejor, pero todavía hay alumnos repetidos. Y en la página 2 de este mismo grupo todavía hay niños que no han configurado. El D también luce más o menos, pero me siguen faltando cuentas por configurar. La siguiente página luce un poquito mejor, pero igual siguen faltando. Y por último tenemos el E, que es otro de mis grupos, donde también vemos que hay muchos niños que todavía no configuran su cuenta. ¿No? Tenemos cuentas repetidas que no me han contactado y que urge que me contacten para que les ayude. ¿Va? Ok. Regresemos pues a la presentación. Ok, para la actividad 1. Material que vamos a necesitar. Para esta actividad de proceso comunicativo, la 1, vamos a necesitar dos hojitas, dos textos. Uno se llama WC y otro se llama Una terrible confusión. Este material no se imprime. Pongan atención, yo les voy a estar diciendo qué se imprime y qué no se imprime. Este no se imprime, solamente lo van a leer. Y lo que quiero aquí, lo que les estoy pidiendo en la actividad 1, lean el paso a paso. Pero a grandes rasgos lo que les pido es que identifiquen los diferentes elementos del proceso comunicativo en una y otra lectura. Y que me digan si consideran que la comunicación fue efectiva o no lo fue y por qué. Bien. Los materiales se los voy a estar adjuntando en la misma actividad de Schoology. Los voy a subir a Classroom y también los voy a compartir en su muro de grupo de Facebook. De tal manera que voy a utilizar todos los canales posibles para que no me pongan peros de yo no encontré la información. ¿Vale? Y así va a ser cada clase, cada sesión. Entonces, para esta semana tenemos esta clase y dos actividades en Schoology. Vamos a comenzar con el tema de comunicación. ¿Cómo definimos la comunicación? La comunicación la definimos como un proceso mediante el cual una persona transmite información a otra. Es decir, va a haber una serie de pasos que nosotros vamos a seguir para poder intercambiar información con las demás personas con quienes convivimos de manera cotidiana. Ahora, los elementos del proceso comunicativo. Para que se dé la comunicación es necesario que estén todos los elementos, aunque he de aclarar que ello no garantiza que la comunicación sea efectiva. ¿Bien? Ok, vamos a empezar por los tres elementos más importantes. El primero, el emisor, que también lo podemos denominar como hablante o enunciador. Todo dependerá. Hablante si estamos considerando que la comunicación es oral. Enunciador
si la comunicación se da de manera escrita. Luego tenemos el receptor. El receptor, que también puede tomar los nombres de oyente o enunciatario. Otra vez, oyente si la comunicación es oral, enunciatario si la comunicación es escrita. Tenemos una persona que está transmitiendo información a otra. En este caso, el mensaje sería esa idea o información que se intenta transmitir y es nuestro tercer elemento del proceso comunicativo. Siguiente elemento, el código. El código que está relacionado con el mensaje. Siempre que enviamos información decimos que la enviamos de manera codificada. El código no es otra cosa que el lenguaje que estamos utilizando. Y los seres humanos decían la lectura o dicen la lectura que utilizamos sistemas de comunicación muy complejos, muy elaborados, porque justamente nos valemos de diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje, quiero aclarar que es diferente al idioma. Son cosas diferentes. El idioma puede ser un tipo de código, pero no es el código en sí. Luego tenemos el canal. El canal va a ser el medio que yo voy a utilizar para poder hacer llegar esa información. Ok, centrémonos en estas dos personas. Estas dos personas están intercambiando información. Manejan un código y tienen que elegir cuál es el canal más apropiado para poder transmitir esa información. Y en este caso, dado la cercanía en la que se encuentran, pues el canal más ideal podría ser la voz. Se están comunicando mediante comunicación oral, sería un código que están manejando, la comunicación oral. ¿Sí? Por lo tanto, el medio que están utilizando, el canal, sería la voz. Ahora, otro elemento importante a considerar sería los diferentes canales que se pueden utilizar. Tenemos un sinfín, por eso decíamos que los sistemas de comunicación son sumamente complejos en los seres humanos. Podemos comunicarnos vía correo electrónico, mensajes de WhatsApp, teléfono celular, espectaculares, televisión, radio, no sé, es no infinito, pero sí es bastante numeroso los canales que podemos utilizar, ¿vale? En este caso decíamos ellos, por obvias razones, por la cercanía con la que están, pues sería inapropiado que se comunicaran por correo electrónico, o por llamada telefónica, o por un mensaje de WhatsApp, ¿sí? O que le mandara un mensaje a través del periódico. O sea, sería incongruente. Entonces, bueno, el canal se va a ajustar al contexto, que sería otro de los elementos, y el contexto es la situación que da sentido a toda la comunicación. ¿Mm? Y que da sentido también al mensaje o la información que se intenta transmitir. Vean, por ejemplo, que en el caso de ellos dos, podemos inferir que son muy cercanos. Y podríamos pensar que lo que están hablando, por las miradas que intercambian, por la posición de sus cuerpos, podríamos pensar que es una situación de cercanía, de flechazo. Ok, sin embargo, el hecho de que estén presentes todos los elementos del proceso comunicativo, que hasta ahora llevamos 6, emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto, viene algo que puede afectar la comunicación y que sería el ruido. El ruido no propiamente entendido como ustedes se lo imaginan, como escándalo. El ruido más bien podría ser considerado una barrera, un obstáculo que puede interferir en la comunicación. ¿Interferir de qué manera? En que puede distorsionarla, puede desvirtuarla,
o puede impedirla de una manera parcial o de una manera total. Es decir, puede que la comunicación no sea eficiente. Y esto puede deberse a varios factores. Tenemos diferentes tipos de barreras. Vamos a comenzar por las barreras fisiológicas, que tienen que ver con defectos fisiológicos que afectan los órganos que nos sirven para comunicarnos. Ejemplo, si una persona sordomuda y una persona invidente quieren entablar comunicación, pues va a ser un poquito difícil, un poquito complicado, a menos que ajusten el código, ¿no? Que se valgan de un código que les permita comunicarse, un tipo de lenguaje que les permita comunicarse. Pero, por ejemplo, imagínense, vamos a suponer que la persona sordomuda, por obvias razones, maneja muy bien el lenguaje de señas, ¿sí? Sin embargo, la persona invidente no puede ver esos mensajes que le envíe la otra persona mediante señales. ¿Me explico? Ahora bien, la persona invidente no tiene ningún problema para poderse comunicar de manera oral. Pero la otra persona, la persona sordomuda, sí tendría problemas para poder percibir el mensaje por medio del lenguaje oral. Entonces tendrían que ajustar el código. No podría ser ni lenguaje de señas ni lenguaje oral. Tendrían que pensar en otro tipo de lenguaje. Ahora, imagínense que la persona no es invidente. Las dos personas son sordomudas. Dominan perfectamente el código de lenguaje de señas. Sin embargo, una de ellas tuvo un accidente y perdió una mano o ambas manos. Eso obviamente, aunque conozca el lenguaje de señas, le impediría a ella externar su mensaje por medio de ese código. Entonces tendría que ajustarlo de acuerdo a. Pasemos a otro tipo de barreras, que serían las barreras psicológicas. Las barreras psicológicas tienen que ver con los estados emocionales, de excesiva alegría, de enojo, de tristeza, con los prejuicios. Un prejuicio es formarnos un juicio anticipado de alguien. ¿Eh? Entonces, ¿por qué esto afecta a la comunicación? Pues porque de alguna manera puede distorsionar o puede desvirtuar lo que las personas intercambian de información. Si yo estoy muy enojado, pues voy a actuar en función de ese enojo y no voy a razonar adecuadamente. Por eso es que se recomienda que cuando las personas estén muy enojadas, no discutan, porque además ni se escuchan unas a otras. ¿Lo han notado? ¿Han notado que cuando alguien está muy enojado y están discutiendo, uno habla y el otro pareciera que escucha, pero en realidad está bloqueado? Simplemente deja hablar al otro en lo que llega su turno de hablar. Y cuando habla, se invierte la situación. El que escucha en realidad no lo está escuchando, está dejando que hable. Entonces todo eso puede afectar la comunicación. Igual cuando estamos muy tristes o cuando tenemos excesiva alegría, porque no estamos atentos en la comunicación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos diferentes estados de ánimo. Luego vendrían las barreras semánticas, que tiene que ver mucho con el por qué no entienden lo que leen. Las barreras semánticas tienen que ver con el significado de las palabras. ¿Sí? Y es por eso que muchas veces cuando nosotros leemos un texto, no logramos comprender el mensaje, porque hay muchas palabras que no conocemos y que aunque deberíamos buscarlas en el diccionario para poder comprender qué significan,
y por lo tanto tener una visión global del texto leído, no lo hacemos. ¿No? Es por eso que en lectura nos vamos a dar la tarea de siempre leer a detalle los textos que trabajemos. Y esto implica buscar vocabulario contextual. Ok, bien. Y es que pareciera que la mayoría de nosotros lo que hacemos cuando aparece una palabra desconocida en el texto, parece que nuestro cerebro ya lo hubiéramos entrenado para decir, bríncatela. No está, no la veas. Y si no la ves, no existe. ¿No? Entonces, eso hace que nosotros tengamos una comprensión parcial de eso que leímos. Bien, y la cuarta y última barrera tendría que estar relacionada con el ambiente. Las barreras físicas son circunstancias que se presentan en el ambiente. Y aquí cabe aclarar una cosa. Las barreras fisiológicas, psicológicas y semánticas están relacionadas tanto con el emisor como con el receptor. ¿Sí? Mientras que las barreras físicas no dependen de ninguno de ellos, ni de emisor ni de receptor, sino que son circunstancias ajenas a. Son circunstancias que están en el ambiente y que salen de nuestro control. Aquí tenemos, por ejemplo, que pueden ser desde sonido excesivo, ruido excesivo. Puede ser que sea de noche, de día, que se fue la luz, que se cayeron las señales de internet, las señales de plataforma, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de barreras que podemos encontrar en el ambiente. Imagínense por un momento que es una pareja de sordomudos después de un largo día de trabajo. Llega la tarde, se sientan a platicar un ratito, ahí están platicando por señas, manejan muy bien el lenguaje por señas, pero pues ya es de tarde, tienen que prender la luz, porque si no está oscuro. Y están en lo mejor de la plática cuando de repente se va la luz, porque cayó tremendo aguacero. ¿Qué pasó ahí? La comunicación se pierde. Y se pierde por causas ajenas al emisor y al receptor. Es algo que ellos no pueden controlar, que está fuera de su alcance. Otra, en algunas ocasiones, mientras hemos estado en clase, con algunos grupos se me ha caído la señal. En algunos momentos se ha podido recuperar, en otros no. ¿Qué pasa con eso? Eso sale fuera de mi alcance y queda también fuera del alcance de ustedes. Es una barrera del ambiente. Cuando estamos estudiando, estamos trabajando en casa o simplemente estamos viendo la tele. Pero un vecino, sobre todo si vivimos en departamento, tiene su fiesta a todo lo que da. Pues realmente no podemos trabajar de la manera que quisiéramos porque esa fiesta que él tiene está alterando nuestro proceso de comprensión en lo que estemos realizando. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, esto es referente a las barreras de la comunicación. Vamos a pasar a los tipos de lenguaje. Los tipos de lenguaje. El lenguaje va a ser cualquier conjunto de signos, como podrían ser las letras, los números, sonidos o señales que tengan un propósito comunicativo. Ojo, aquí lo importante es que estos signos, sonidos y señales tengan un propósito comunicativo. Si no tienen propósito comunicativo, no pueden ser considerados lenguajes. ¿Sí? Ok. Y todos los lenguajes van a estar organizados y estructurados de acuerdo a determinadas reglas. Es decir, todos van a estar normados. Ahorita no vamos a poner mucha atención a las imágenes porque vamos a ir detallando. El lenguaje, vamos a entrar a lo que sería la tipificación del lenguaje o la clasificación del mismo. Primero, podemos decir que poseemos un lenguaje genético igual que el resto de los animales. Por ejemplo, lenguajes que ya se traen de nacimiento y nadie nos los enseña. Ya traemos esa carga en nuestro ADN.
A un perrito nadie lo enseña a ladrar. A un gatito nadie lo enseña a maullar. Las hormigas se comunican mediante señales químicas y nadie les enseñó a comunicarse de esa manera. Las abejas se comunican mediante movimientos y nadie les enseñó el significado de esos movimientos. Todo es innato, lo traen desde antes de nacer. ¿Mm? Los seres humanos también poseemos un lenguaje innato o genético que no es aprendido. Y en este caso, en los seres humanos sería la risa y el llanto. Si ustedes analizan, un bebé no hay necesidad de enseñarle a llorar, lo trae de nacimiento. Y a partir de ese llanto, nos está externando algo, nos está dando información. Nos dice si está cansado, si tiene sueño, si tiene hambre, si tiene frío, etcétera. Es su manera de comunicarse. La risa también es una manera de decirnos que está contento, que se siente tranquilo. Y esos dos lenguajes, risa y llanto, nadie nos los enseñó. Es parte de nuestra carga genética. Ok, ahora están los lenguajes culturales o aprendidos. Esto sí, a medida que crecemos, los vamos adquiriendo de acuerdo con el grupo cultural en el cual estamos creciendo. Entonces, este lenguaje cultural es aprendido dentro del grupo en el que interactuamos. ¿Sí? Si somos latinos, si somos europeos, si somos chinos, si somos lo que sea, vamos a aprender un cierto lenguaje cultural. Ok, dentro de ese mismo lenguaje cultural, que sería el más amplio, tenemos la primera gran división, lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal, obviamente, es aquel que está formado por palabras. ¿Sí? Se vale de signos en el caso de las letras, escrito. Entonces, el lenguaje verbal incluye palabras ya sea de manera oral o de manera escrita. Estamos hablando de palabras habladas, estamos hablando de un sistema compuesto por fonemas, por sonidos. Mientras que si estamos hablando de palabras escritas, estamos hablando de grafías, de signos. ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería el lenguaje verbal. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la primera imagen, tenemos gente que se está comunicando de manera oral. Mientras que abajo tenemos diferentes tipos de comunicación escrita. Bien. El otro tipo de lenguaje cultural sería el no verbal, que dentro del lenguaje cultural sería el más amplio, porque engloba una gran gama de lenguajes. El lenguaje no verbal se caracteriza porque, a diferencia del lenguaje verbal, va a incluir todas las formas de comunicación que no emplean la palabra, ni hablada ni escrita. Y en este caso tenemos una gran variedad. Podría ser lenguaje por señas, podría ser los sonidos que emiten las llamadas o las alarmas de los celulares, podrían ser los emoticones, podrían ser las señalizaciones que encontramos por todos lados, las luces de los autos, la proximidad que guardan las personas entre sí, etc. Vamos a ir viendo más detallado el lenguaje no verbal. Sigue siendo lenguaje cultural, recuerden, porque lo adquirimos en sociedad. Ok, dentro del lenguaje no verbal tenemos el lenguaje kinésico. Kinesis significa movimiento. Entonces, el lenguaje corporal o kinésico se va a manifestar a través de movimientos corporales, gestos y todo tipo de señas. Nótese que ahí me faltó una coma. Corporales, coma, gestos y todo tipo de señas. Ejemplos de lenguaje corporal o kinésico. Aquí abajo tenemos la palabra lo
formulada mediante el lenguaje de señas. Y acá tenemos diferentes tipos de expresiones, desde gestos hasta movimientos corporales con un significado. Si nosotros interpretamos cada seña, podemos ver qué tipo de información están transmitiendo. Por ejemplo, esta chica de azul está muy enojada. Sus gestos, sus movimientos nos dicen que está muy enojada. Esta de abajo, de camisa de cuadritos, le está marcando el alto a alguien. Este está poniendo chonguitos porque se cumpla eso que está pensando. Y esta seguramente cometió alguna indiscreción, es como un ups, lo dije o lo pensé. Entonces tiene un significado cada una de estas señas. Intentan transmitir algo. Ok. Luego pasamos al lenguaje proxémico. El lenguaje proxémico tiene que ver con la proximidad. ¿Qué tanta cercanía o qué tanta distancia guardan las personas entre sí? Y aquí tenemos diferentes tipos de proximidad. Proximidades donde hay beso de por medio, donde hay abrazos y donde simplemente hay cierta cercanía corporal. Que todo eso nos da cierta información para determinar qué tan cercanas son esas personas entre sí. Por ejemplo, los besos. Todos nos damos besos con alguien, pero hay de besos a besos. Besos de amigos, besos de novios, besos de padres a hijos, besos entre hermanos, ¿sí? También los abrazos. Hay de abrazos a abrazos. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, todo esto nos indica cercanía. Y es que los seres humanos somos muy quisquillosos en ese sentido. Marcamos de inmediato nuestra distancia, como un círculo me fue la palabra, de seguridad, que nos dice, hasta aquí te puedes acercar. Y dependiendo de qué tanta relación tengamos, te permite acercarte un poco más. Ejemplo, si nosotros vamos en transporte público, llámese microbús o llámese metro, en horas pico hay mucha gente y a lo mejor vamos a ir todos apretados, pegados unos con otros, pero sabemos que es necesario y pues bueno, de alguna manera nos resignamos a, ¿sí? Sabemos que es necesario, es inevitable. Pero en cambio, si vamos viajando igual en transporte público en una hora, no pico, y hay lugares por doquier, ya ven que generalmente, tanto en el metro como en los microbuses, los asientos son como que de dos en dos. Si yo veo que un asiento de dos, ya va una persona allí, difícilmente me llego a sentar junto a ella. Prefiero un lugar donde yo vaya solito. Perdón, a menos que conozca a la persona. ¿Sí? Vamos a pensar que hay suficiente espacio, vamos en el metro y hay suficiente espacio, pero no tanto como para ir sentada. Voy parada, pero de manera holgada, ¿no? Y de repente llega alguien y se pone muy próximo a mí, habiendo mucho espacio por doquier. Entonces inmediatamente tomo mi distancia y si no se separa él, me separo yo, marco mi distancia. ¿Sí? Si es mi cumpleaños, generalmente en los cumpleaños se aceptan abrazos, pero depende de quién. Si conozco a la persona, acepto el abrazo. Si son mis compañeros de grupo, se enteran que es mi cumpleaños y me ofrecen un abrazo, lo voy a aceptar. Pero si ese abrazo proviene de alguien desconocido, alguien que iba pasando por ahí y vio que se estaban repartiendo abrazos y se acerca para dar el abrazo, pues es así como que espérame tantito, yo a ti no te conozco. Es decir,
no voy a admitir tu abrazo porque no eres cercano a mí. Ok, bueno, entonces este es el lenguaje proxémico. Pasemos a otro tipo de lenguaje no verbal, también de tipo cultural, fonético o sonoro. Fonos, sonido. Entonces el lenguaje fonético sonoro va a utilizar ruidos o sonidos para transmitir mensajes. Es decir, no cualquier ruido va a funcionar. Tiene que ser un ruido que tenga una intención comunicativa. Ejemplos: el sonido de una alarma del despertador, el sonido del celular, ya sea de una llamada, de un mensaje de WhatsApp, de un mensaje de texto, etcétera. Ya ven que generalmente, sobre todo en los celulares, tenemos esa posibilidad, incluso hasta de darle un tono específico a cada contacto. Entonces, en su sonar nos está transmitiendo información. ¿Ok? Un chiflido. Un chiflido que generalmente en cada familia reconocemos un tipo de chiflido en específico. ¿Sí? Que si oímos ese sonido entre una multitud, inmediatamente empezamos a buscar porque ese sonido nos es familiar. Y a veces lo utilizamos para llamarnos entre nosotros. Decimos, sobre todo si hay mucha gente, empieza la otra persona a chiflar y inmediatamente tratamos de ubicar. El sonido de una ambulancia, por ejemplo, y de una patrulla son diferentes. El sonido de la alarma sísmica, que inmediatamente nos altera, porque tiene un significado. El sonido de la chicharra en las escuelas, que indica, en el caso de nosotros en media superior, en el CETIS en particular, ya no utilizamos tanto la chicharra. Llega a sonar de vez en cuando, pero es muy difícil, muy poco frecuente. Pero en la secundaria sí es muy usual y nos indica el cambio entre hora y hora. En la iglesia hay un momento en que suena la campana y tiene un significado. Sabemos qué tenemos que hacer cuando suena la campana. El mismo sonar de una campana, pero de la basura, es diferente a la campana de la iglesia, al que suena en misa. Y el llamado de la campana de la iglesia, el llamado a misa, también es diferente y tiene un significado. En fin, nos vamos guiando por diferentes tipos de sonido. Ahora vamos a ver sonidos que no tienen una intención comunicativa. Por ejemplo, hagan de cuenta, yo ahorita estornudo. ¡Ach! Es un sonido, pero no puede considerarse lenguaje porque no tiene una intención comunicativa. Es una respuesta fisiológica del cuerpo. ¿Sí? Ahora, si estamos en clase y de repente se oye un bostezo, pero de esos bostezos que se escuchan hasta la otra escuela, ¿sí? Estamos todos bien metidos en clase y de repente se oye un ¡ah! Ese bostezo sí podría considerarse lenguaje. ¿Por qué? Porque no es necesariamente una respuesta fisiológica, sino que tiene una intención. La intención de decir, voltéenme a ver todos, estoy aburrido, no me está gustando la clase. ¿Se lo explico? Entonces, ahí sí tiene una intención. Ahora bien, ustedes se preguntarían, ¿por qué el estornudo se considera respuesta fisiológica y por qué el bostezo no? El bostezo también es una respuesta fisiológica, pero en el caso de cuando estamos bostezando muy ruidosamente, no es porque salga como respuesta natural. Lo exageramos con la intención de que los demás nos escuchen. Entonces ahí es donde se convierte en lenguaje. Vamos a pasar al otro tipo de lenguaje icónico. El lenguaje icónico funciona por medio de imágenes o lo que conocemos como iconos. Imágenes con sentido universal o significado universal que transmiten determinada información. Aquí no va a importar el idioma que tú hables, el dónde vivas. Estas imágenes van a significar lo mismo para todos. Y aquí tenemos, por ejemplo, las señales de tránsito,
las señales para discapacitados, que las encontramos en los transportes públicos, que las encontramos en los estacionamientos de los centros comerciales, que los encontramos en ¿qué más? En las banquetas, en las rampas, en las calles, ¿no? Y significa algo. Este otro, de una muñequita y un muñequito, pues obviamente indica WC. En fin, todo esto tiene un significado universal. ¿No? Por ejemplo, el hecho de que Microsoft Office sea tan famoso o haya pegado tan fuerte a nivel mundial es justamente por la idea de manejar iconos, imágenes. Si ustedes ven una computadora en Asia que está manejando o que está trabajando con Office, el Office se va a ver exactamente igual al que manejamos nosotros aquí en México. Lo único que va a cambiar es el idioma. ¿Eh? Y si lo ven en Europa, se va a ver exactamente igual. Y si lo ven en África, se va a ver exactamente igual, porque están manejando iconos, imágenes que tienen un significado universal. ¿Va? Ahora bien, el lenguaje icónico tiende muchas veces, o tienden los alumnos muchas veces a confundirlo con el lenguaje visual. Lenguaje icónico y lenguaje visual no son lo mismo. El lenguaje visual va a funcionar mediante luces y o colores. ¿Mm? Luces y o colores que tengan una intención comunicativa. Vean, el icónico maneja imágenes, el visual luces y o colores. Por ejemplo, el semáforo. Para nosotros, el semáforo, las luces que nos presenta, tienen un significado. El que esté en verde, rojo o amarillo, para nosotros significa algo. En un partido de fútbol soccer, el que el árbitro saque una tarjeta de color rojo o de color amarillo, tiene un significado. ¿Mm? Este moñito rosa que generalmente se asocia con la campaña contra el cáncer de mama o en apoyo a las mujeres que han sufrido cáncer de mama, tiene un significado ese moñito rosa. Cuando alguien porta un moñito en el brazo de color negro, significa luto, nos está transmitiendo, nos está informando de su luto. El que las personas se vistan de negro para ir a los velorios, nos está transmitiendo información. ¿Mm? Los aviones que funcionan por sistema de luces, los autos, el que prenda la direccional derecha o izquierda, el que prenda las intermitentes, tiene un significado para las demás personas. Entonces, todo esto tiene una intención comunicativa. Los aviones, decíamos, no prenden las luces porque sí. Las prenden bajo determinadas circunstancias para comunicar algo. Igual los barcos. ¿Sí? Ahora bien, ¿en qué momento no aplicarían las luces y los colores como mensaje? O como lenguaje, más bien. Por ejemplo, el hecho de que yo me vista de un color solo porque sí, de decir, hoy me vestí de amarillo, porque me dieron ganas de vestirme de amarillo. Eso no es un lenguaje porque no intento transmitir nada. Lo mismo me pude haber vestido de azul o de verde y no pasa nada. No estoy intentando transmitir nada. Ahora bien, por ejemplo, ahorita no aplica el caso porque estamos en clases a distancia, pero imaginen que estamos en clases presenciales y ustedes van con su uniforme. El simple hecho de que vistan ese uniforme que les dijeron que deben llevar, zapatos blancos, filipina blanca, pantalón blanca, ¿sí? Nos está dando información a todos los que los vemos que pertenecen a nuestro plantel. Incluso a todos los de la zona cercana al plantel, inmediatamente los identifican que son del 757. Recuerden que nosotros estamos en una zona escolar.
está pegado ahí primarias, está el CONALEP, secundarias, es como que toda una manzana de escuela, no sé si lo han notado. Pero bueno, los de CONALEP visten diferente a ustedes. Entonces el hecho del uniforme nos aporta cierta información. Sabemos de qué escuela son. ¿Sí? Cuando pasen a segundo semestre y les asignen una especialidad, su uniforme cambia. El pantalón sigue siendo blanco, pero ahora portarían una filipina de color azul, o de color amarillo, o de color verde, o bien seguirían portando el uniforme blanco, pero con un suéter color vino o color guinda. Entonces, esos colores en las Filipinas que portan nos está dando información de a qué carrera pertenece. ¿Sí? Entonces, ahí esos colores sí tienen una intención comunicativa. Como en el caso que mencionábamos acá, las luces también tienen una intención comunicativa. ¿Se fijan? Ok, bueno. Entonces, hasta aquí terminamos el tema de proceso comunicativo y tipos de lenguaje. Decíamos, tienen 2 actividades en plataforma, solo 2 para esta semana. El proceso comunicativo, donde les digo, van a tener que leer los textos WC y una terrible confusión para poder realizar esa actividad que en realidad es un foro de discusión. Como ya más o menos aprendieron a trabajar plataforma, ahora sí, los comentarios de sus compañeros van a permanecer ocultos hasta que ustedes hagan su aportación, la aportación de su comentario, ¿de acuerdo? Entonces hay que leer el paso a paso para que se fijen qué es lo que se pide en la actividad. Bien, la primera, y se hace en Schoology. La segunda, tipos de lenguaje. Aquí lo que les van a pedir es que elaboren un collage. Y por si alguien no sabe lo que es un collage, ahí les puse la definición. Entonces, bueno, van a seguir instrucciones. La fecha límite para estas 2 actividades va a ser el día viernes, próximo viernes. ¿De acuerdo? Consideren que no voy a tomar en cuenta las actividades que hayan realizado si no han configurado su cuenta. Y el plazo vence hoy. No obstante, y como les digo muchas veces, en señal de buena voluntad, les voy a dar chance de que la arreglen todavía hasta mañana. ¿Sí? Pero no los puedo estar esperando más. Recuerden que a mí me genera un problema el hecho de que no estén con sus nombres como están en actas. Que a mí me genera el hecho de que no configuren su zona horaria, que no configuren todo lo que les pedí aquí. El idioma, el perfil, la cuenta, la zona horaria, la privacidad. Todo eso a mí me afecta. Porque no permite el desarrollo adecuado de las actividades y a mí no me permite verlas de manera apropiada o me genera más trabajo en el sentido de que me van a tener que contactar para decirme, maestra, es que ya no me permite entrar a la actividad. Y entonces, ay, tengo que decirles, configura tu zona horaria. Es que no le entiendo qué dice aquí. Cámbiale el idioma. Es que no sé cómo se le cambia. Lee tu guía. Todo esto viene en la guía número 2. Me he cansado de repetírselos. Llevamos 2 semanas y no han podido arreglar la configuración de cuenta que era una de las primeras actividades que dejamos. ¿Sí? Entonces, urge que lo arreglen. Bueno, y pues hasta aquí me dio gusto saludarlos. Y recuerden que nos vemos para, miren, les muestro. Ya cargué aquí también lo que sería las clases grabadas. Aquí van a ir apareciendo, ya tenemos la 1 y la 2. Y en un ratito cargo la 3. También vamos a ir teniendo los materiales teóricos para Leo 1 y van a estar agrupados por semana. Ya les subí el de la semana 3, que sería esta clase que estamos viendo ahorita. ¿De acuerdo? Y nos estaríamos viendo para la segunda
sesión, la segunda clase de la próxima semana, que sería jueves y viernes, dependiendo su horario. ¿Ok? Van a tener todos estos lunes, martes, miércoles para que se pongan a trabajar su actividad. La siguiente clase, que sería jueves o viernes, según lo marque su horario, nos vemos nuevamente para aclarar dudas respecto a esta clase. Y la actividad se entrega el viernes porque yo parto de la idea de que todo quedó claro, que ya saben trabajar en plataforma y que no haya tantas dudas. Recuerden, otra cosa que tienen que tener bien clara, no es obligatorio que entren a clase, pero lo que sí es obligatorio es que vean las clases grabadas. Si no entraron, tienen el compromiso de buscar la clase y verla, ¿vale? La voy a estar dejando aquí. También la voy a compartir en Facebook. Ya saben que está colgada en el canal de YouTube de mi cuenta institucional. ¿De acuerdo? Ok, bueno chicos, pues me dio mucho gusto saludarlos, aunque sea a distancia, aunque no estén presentes aquí conmigo. Pero bueno, les deseo bonita noche, cuídense mucho, mucho y nos estamos viendo la siguiente clase.